Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En el episodio de hoy os vamos a contar El adversario, de Emmanuel Carrère. Emmanuel Carrère nació en París en 1957. Es un extraordinario escritor, sobre todo de obras de no ficción. Es el autor de una novela rusa, de Vidas ajenas, de Limonov, galardonada con el Prix de Prix a la mejor novela francesa, de El Reino, Una semana en la nieve, o la extraordinaria biografía de Philip K. Dick, Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos. Su última obra es Yoga. En 2021 recibió el Premio Princesa de Asturias de las Letras. El adversario, publicada en el año 2000, cuenta una historia terrible, pero lo hace desde una reflexión trascendente que nos invita a entender, a ir más allá. Es una novela magníficamente estructurada, estremecedora, tal vez porque sabemos que todo es verdad, que todo es mentira. Vamos allá. La mañana del sábado 9 de enero de 1993, mientras Jean-Claude Roman mataba a su mujer y a sus hijos, yo asistía con los míos a una reunión pedagógica en la escuela de Gabriel, nuestro hijo primogénito. Gabriel tenía 5 años, la edad de Antoine Roman. Luego fuimos a comer con mis padres y Roman a casa de los suyos, a los que mató después de la comida. A Luc Ladmiral le despierta el lunes, poco después de las 4 de la madrugada, una llamada de Cotin, el farmacéutico de Prevesa. Hay un incendio en casa de los Gaumont. Cuando Luc llega, los bomberos evacúan los cadáveres. Se acordará toda su vida de los sacos de plástico gris precintados en los que han metido a los niños. A Florence la han tapado solamente con un abrigo. Su rostro, ennegrecido por el humo, está intacto. A continuación, Luc monta en el camión rojo donde han extendido a Jean-Claude, el único miembro de la familia que todavía está vivo. El latido de su pulso es débil. Está en pijama, inconsciente, quemado, pero ya frío como un muerto. Era de noche. Hacía frío y todo el mundo estaba empapado por el chorro de las mangueras contra incendios. Como no había nada más que hacer en la casa, Luc fue a secarse a la de Cotin. A la luz amarilla de la cocina, oyeron hipar la cafetera sin atreverse a mirarse. Les temblaban las manos al levantar las tazas y al remover las cucharillas, que hacían un ruido horrible. Después Luc volvió a su casa para comunicar la noticia a Cécile y a los niños. Sophie, la mayor, era la ahijada de Jean-Claude. Pocos días antes, como tantas otras veces, se había quedado a dormir en casa de los Gaumont. De haber dormido allí esa noche, ahora también ella estaría dentro de un saco gris. Luc y Jean-Claude no han dejado de verse desde que estudiaron juntos medicina en Lyon. Los dos se han casado casi al mismo tiempo y sus hijos han crecido juntos. El uno lo sabe todo de la vida del otro, no solo la fachada, sino también los secretos. Una amistad semejante se cuenta entre las cosas preciosas de la vida, casi tan valiosas como el éxito en el matrimonio. Y Luc siempre ha tenido la certeza de que un día tendrán 60, 70 años y contemplarán juntos, desde la altura de esa edad, como desde una montaña, el camino recorrido. Un amigo, un verdadero amigo, es también un testigo, alguien cuya mirada permite evaluar mejor la propia vida. Sus vidas se asemejan, aun cuando Jean-Claude se ha convertido en una eminencia de la investigación que frecuenta a ministros y asiste a coloquios internacionales, mientras que Luc es un médico generalista. Al abrir su consulta, 2 gendarmes le esperaban. Sus preguntas le parecieron extrañas. Querían saber si los Gaumont no tenían enemigos declarados, actividades sospechosas. Como Luc mostró sorpresa, los gendarmes le dijeron la verdad. El primer examen de los cuerpos probaba que habían muerto antes del incendio. Florence de resultar de heridas infligidas en la cabeza por un instrumento contundente. Antoine y Caroline abatidos por balas. Pero eso no es todo. A los padres de Jean-Claude y al perro, que viven a 80 kilómetros de distancia, también los han matado a tiros, asesinados. La palabra despierta en la cabeza de Luc un eco atónito. Los hechos hacen pensar en una venganza o en un ajuste de cuentas. Los gendarmes le preguntan a Luc qué profesión ejercía Jean-Claude y Luc les explica que es investigador en la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra. Después de llamar allí varias veces, los gendarmes confirman que no hay en la OMS ningún doctor Gaumont. En el curso de la jornada, la realidad se volvió aún más pesadillesca.
Convocado por la tarde en la comisaría, Luc supo en el plazo de 5 minutos que habían encontrado en el automóvil de Jean-Claude una nota de su puño y letra en la que se acusaba de los crímenes y que todo lo que se creía saber de su carrera y de su actividad profesional era una engañifa. Habían bastado unas cuantas llamadas por teléfono y unas comprobaciones elementales para desenmascararle. No figura inscrito en el Colegio de Médicos. Su nombre no está en las listas de los hospitales de París, de donde se le suponía médico residente, ni tampoco en las de la Facultad de Medicina de Lyon, donde el propio Luc y otros compañeros juran haber cursado estudios como Jean-Claude. Los empezó, sí, pero no se presentó a exámenes desde el final del segundo año, y a partir de ahí todo es falso. Luc, en principio, se niega a creerlo. Jean-Claude no puede ser un asesino. Tiene que faltar una pieza en el rompecabezas. Para los Ladmiral, aquellos días representan una prueba sobrenatural. Son muy religiosos y lo ven detenido, juzgado, torturado como el último de los criminales. Y sin embargo, siguen creyendo en él. Lo intentan con todas sus fuerzas, pero al tercer día tienen que admitir que su esperanza es vana y que deberán vivir con aquello. No solamente la pérdida de los fallecidos, sino el duelo de la confianza, la vida entera gangrenada por la mentira. Si por lo menos hubiesen podido proteger a sus hijos. Ya era bastante espantoso limitarse a decirles que Antoine y Caroline habían muerto en un incendio junto con sus padres. Pero cuchichear no servía de nada. Al cabo de pocas horas, invadieron la localidad periodistas, fotógrafos, técnicos de televisión que atosigaban a todo el mundo, incluso a los escolares. Todos ellos sabían desde el martes que a Antoine, a Caroline y a la mamá de ambos los había matado su papá y que luego había prendido fuego a la casa. Como señala Alba R. Prieto en Zenda, el true crime está de moda, aunque lleva con nosotros desde finales de los años 50. Su ópera prima más conocida, como nuevo periodismo o novela testimonial, fue Operación Masacre, del argentino Rodolfo Valls. Aún así, el hito mundial que todos recordamos lo consiguió Truman Capote con A Sangre Fría. El Adversario relata uno de los casos más duros de la historia gala. Carrer mantiene la objetividad que produce la distancia con el protagonista. Se cartea con él con el único fin de contar lo que sabe y profundizar en la memoria de Jean-Claude, en su yo, que se iguala al del autor, y en su condición humana para intentar entender qué ocurrió y adentrarse en sus motivaciones. La comarca de Gex es una llanura que tiene unos 30 kilómetros de ancho y se extiende al pie de los montes del Jura hasta la orilla del lago Léman. Aunque situada en territorio francés, es de hecho una periferia residencial de Ginebra, una amalgama de pueblos ricos donde se ha afincado una colonia de funcionarios internacionales que trabajan en Suiza. Cobran en francos suizos y en su mayoría no pagan impuestos. Todos llevan más o menos el mismo tren de vida. Viven en antiguas granjas transformadas en chalés confortables, el marido va a la oficina en Mercedes, su mujer hace las compras en Volvo y se ocupa de diversas actividades asociativas. ¿De dónde salía el dinero? ¿Quién era Jean-Claude si no era quien fingía ser? Todos se preguntan ¿cómo hemos podido vivir tanto tiempo al lado de este hombre sin sospechar nada? Cuando hablaban de él, a horas tardías de la noche, ya no conseguían llamarle Jean-Claude, tampoco le llamaban Romain. Estaba en alguna parte fuera de la vida, fuera de la muerte, no tenía ya nombre. Al cabo de 3 días supieron que viviría. Jean-Claude ha sido el orgullo del pueblo, admirado por haber prosperado tanto y por seguir siendo, pese a ello, tan sencillo, tan cariñoso con sus ancianos padres. Les telefoneaba todos los días. ¿Quién hubiese creído que el muchacho ejemplar llegaría a ser un monstruo? El padre ha recibido los disparos en la espalda, la madre en pleno pecho. Quizá los dos supieron que morían a manos de su hijo, ella con toda certeza. Deberían haber visto a Dios y en su lugar habían visto, adoptando los rasgos de su hijo bien amado, a aquel a quien la Biblia llama Satán, es decir, el adversario. Jean-Claude tenía que recobrar el pleno conocimiento durante el fin de semana y a partir del lunes estaría en condiciones de ser interrogado. Justo después del incendio, cuando todavía lo atribuían a un accidente, Luc y Cécile habían rezado para que muriese. Entonces era por el bien de él. Ahora rezaban para que muriera. Pero esta vez era por ellos mismos, por sus hijos, por todos los que aún estaban vivos. 2 años después, el juicio se acerca. Jean-Claude está cada vez más angustiado a medida que se acerca. La condena será severa, y lo sabe. No da la impresión de que eche en falta la libertad. Todo el mundo está al corriente de lo que ha hecho y ya no necesita mentir y disfruta de una libertad psíquica totalmente nueva. Es un preso modélico,
tan apreciado por sus compañeros como por el personal. Le aterroriza salir de la crisálida en la que ha encontrado su hueco para ser arrojado como pasto a gentes que le consideran un monstruo. El hombre al que los gendarmes introducen en el banco tiene la piel cerosa de los presos, el pelo cortado al rape, el cuerpo flaco y blando, embutido en un armazón que sigue siendo sólido. Lleva un traje negro, un polo negro de cuello abierto. Mantenía los ojos bajos sobre sus manos juntas, recién liberadas de las esposas. Los periodistas que estaban frente a él, la presidenta del tribunal y el jurado que estaban a su derecha y el público a su izquierda, le escrutaban pasmados. No se tiene todos los días la ocasión de ver la cara del diablo. Así comenzaba la mañana siguiente la crónica de Le Monde. La madre de Florence clava la mirada en el suelo, como si se agarrase a un punto invisible para no desmayarse. Él permanece postrado. Hasta el final de la mañana no se atreve a aventurar unas miradas hacia la sala y los bancos de la prensa. Los Gaumont son una familia de madereros del Jura, establecidos desde hace varias generaciones en la villa de Clairvaux-les-Lacs o en pueblos vecinos. Jean-Claude nace en 1954. Los primeros años de su infancia transcurren en la aldea donde su padre, al tiempo que le deja su trabajo de gerente maderero, explota una granja. La escuela solo tiene 3 alumnos. Jean-Claude va un año adelantado y lee mucho. En 7º curso gana el premio de honor. Los vecinos, los primos, los maestros se acuerdan de un niño formal, tranquilo y bueno, que algunos se ven tentados de describir como demasiado formal, demasiado tranquilo, demasiado bueno. Un hijo único, quizá un poco mimado. Un niño que no hace nunca travesuras, al que nadie imagina desdichado. Dice que su madre se preocupaba por la cosa más nimia y que él aprendió pronto a engañar para que ella no se llevara más disgustos. De su padre admiraba que nunca dejase traslucir sus emociones y se esforzó en imitarle. Todo debía ir siempre bien, porque si no su madre iría de mal en peor. Y había sido un ingrato si la preocupaba con fruslerías, con pequeñas pesadumbres de niño. Más valía ocultarlas. Por un lado, le enseñan a no mentir. Es un dogma absoluto. Un Gaumont no tiene más que una palabra, es franco como el oro. Por otro, no hay que decir ciertas cosas, aunque sean verdad. No hay que causar aflicción, ni tampoco jactarse del éxito o de la virtud. Cuando va a terminar la evocación de su infancia, su abogado, el letrado Abad, le pregunta si cuando tenía alegrías o pesares no tomaba por confidente a su perro. Jean-Claude abre la boca. Todos esperan una respuesta trivial, pero no dice nada. Todos sus miembros empiezan a temblar y se le escapa una especie de gorgorito. Se arroja al suelo lanzando un gemido que hiela la sangre y su cabeza golpea contra el suelo mientras sus piernas patalean en el aire por encima del banquillo. Se lo llevan los gendarmes sin parar de estremecerse y de gemir. Cuando se reanuda la sesión, restablecido por una inyección, Jean-Claude trata de explicar su arrebato. Al pensar en aquel perro me he acordado de secretos de mi infancia, secretos duros de sobrellevar. Quizás sea indecente hablar de los sufrimientos de mi infancia. No podía expresarlos porque mis padres no hubiesen comprendido. Les habría decepcionado. Yo no mentía entonces, pero nunca revelaba el fondo de mis emociones, menos a mi perro. Estaba siempre sonriente y creo que mis padres no sospecharon nunca de mi tristeza. Seguramente habrían estado dispuestos a escucharme. Florence también me habría escuchado, pero no supe hablar. Y cuando estás cogido en ese engranaje de no querer defraudar, la primera mentira llama a la siguiente y es así toda la vida. Interno en el liceo, Jean-Claude es un adolescente solitario, malo en deportes. De los 3 temas a elegir en su instituto para los exámenes de junio de 1971, escoge ¿Existe la verdad? Para pasar el ingreso en Administración de Montes, se matricula en un prestigioso liceo donde le pasa algo que solo él sabe, pero no vuelve al liceo después de las vacaciones de Todos los Santos y pasa el resto del curso escolar enclaustrado en casa de sus padres. Es un muchacho grande, macizo, con un cuerpo suave y blando, cuyas medidas son ya las de un adulto y cuya carne es la de un niño asustado. Su habitación sigue siendo un cuarto infantil y lo será hasta que 22 años más tarde mate allí a su padre. Querían que fuese maderero y él empezó a estudiar medicina. Este cambio de rumbo indica, a primera vista, una firmeza capaz de defender su preferencia contra un impedimento. El oficio de su padre, incluso en un nivel más elevado, al que daba acceso el título de una gran escuela, dejó de parecerle deseable y debió de avergonzarle.
Forjó un sueño de ascenso social que su condición de buen alumno convertía en totalmente razonable, que muy bien podía realizarse si llegaba a ser médico. La idea de cuidar enfermos, de tocar cuerpos doloridos, le repugna y nunca lo oculta. Le atrae, en cambio, adquirir conocimiento sobre las enfermedades. Pero hay otra razón para que se matricule en el primer año de medicina en Lyon. Florence, una prima suya lejana, a la que ve algunas veces en fiestas familiares, también se ha matriculado. Viven en Annecy con sus padres y sus 2 hermanos, y es la mayor de los 3. Es una muchacha grande, bien hecha, deportista, que ama los fuegos de campamento, las salidas en grupo, preparar pasteles para la fiesta de la capellanía. Es católica con naturalidad. Todos los que la conocieron la describen como franca, recta, entera, feliz de la vida. Nada tonta, pero tampoco malévola. Parece destinada a una vida sin complicaciones. Dicho esto, antes de que se produjera, todo el mundo consideraba a Jean-Claude el marido perfecto de una mujer como Florence. Durante el juicio a la presidenta la ofuscaron los vídeos pornográficos que el acusado compraba y le preguntó inocentemente qué hacía con ellos. Al responder Romain que los veía, y a veces en compañía de su esposa, la presidenta lo juzgó difamatorio para la memoria de la difunta. ¿Se imaginan a Florence viendo vídeos pornográficos?, exclamó. Y él, bajando la cabeza, murmuró: «No, ya lo sé, pero tampoco nadie me imaginaba a mí». En Lyon, Florence comparte un pequeño apartamento con 2 chicas que estudian medicina como ella. Es muy sociable. Él no conoce a nadie, pero a fuerza de arrimarse se suma al grupo de amigos de Florence. Luc l'Admiral es el cabecilla de ese grupo. Las malas lenguas dicen que ella cedió por agotamiento, que estaba conmovida, enternecida tal vez, pero no enamorada. Pero durante 17 años celebran el 1 de mayo, que no es la fecha del aniversario de su boda, sino la del día en que Jean-Claude se atreve a decirle a Florence que la quiere, después de lo cual tiene con ella sus primeras relaciones sexuales. Jean-Claude tiene 21 años. Después, Florence decreta una separación pretextando la preparación de sus exámenes. Jean-Claude reaccionó a las calabazas por medio de una depresión inconfesada y de un acto fallido. Fuera porque su despertador no había sonado o porque él no había querido oírlo, lo cierto es que se levantó demasiado tarde para pasar una de las pruebas de sus exámenes finales de 2º año y tuvo que esperar para pasarla a la convocatoria de septiembre. Llegó el nuevo curso y comenzó la bifurcación. Jean-Claude cuenta que 2 días antes del examen se cayó por la escalera de su casa y se fracturó la muñeca derecha. No hay nadie que pueda decir si tiene la muñeca vendada en septiembre de 1975. Aunque podría haber pedido examen oral, la mañana del examen no se levanta. A primera hora de la tarde, sus padres le telefonean para preguntarle qué tal ha ido y él responde que bien. Transcurren 3 semanas entre el día del examen y la fecha en la que le dan los resultados. Todavía está a tiempo de confesar que ha mentido. Podría decirles que ha suspendido. Podría haber explicado que se ha roto la muñeca y que está deprimido y negociar un aplazamiento. Pero lo que hace es anunciar que ha aprobado, que está admitido en 3er año de medicina. Por un lado, se abría el camino normal que seguían sus amigos y para el cual tenía, según confirma todo el mundo, aptitudes ligeramente superiores a la media. En ese camino acababa de tropezar, pero todavía hay tiempo para reponerse y dar alcance a los otros. Nadie le ha visto. Por el otro, esa vía tortuosa de mentiras. ¿Cómo hubiese podido pensar que esa mentira pueril le empujaría 18 años más tarde a aniquilar a sus padres, a Florence y a los hijos que todavía no tenía? Tras anunciar su éxito en el examen, se encierra en el estudio que le han comprado sus padres y pasa allí el primer trimestre sin regresar a Clairvaux, sin ir a la facultad, sin ver a sus amigos. Si por casualidad llaman a la puerta, no contesta y aguarda sin moverse a que el visitante se marcha. Permanece postrado en la cama, ya no limpia, se alimenta de latas de conservas. Los apuntes están abiertos en la misma página. Tal vez se pregunta por qué ha echado a perder su vida. En realidad no está perseverando en la impostura, pues no finge ser estudiante, se ha retirado del mundo. En el grupito de amigos se extrañan un poco sin ir más allá, hasta que Luc, con su dinamismo y su incapacidad de ver las cosas desde un punto de vista distinto del suyo, va a verle y no se va hasta que le abre. Recorrían en el coche de Luc los muelles del Saona, Luc conduciendo y explicando que cuando se toca fondo es cuando hay que dar un talonazo para volver a la superficie. Jean-Claude escuchándole con expresión tristona de desaliento, como si estuviese ya en la otra orilla. Quizá intentó confesarlo todo a Luc. Hubiese sido fácil recurrir a sus buenos oficios, como un pequeño delincuente a su abogado,
Por otra parte, decirle la verdad era desmerecer ante él, y todavía peor, tener que afrontar su incomprensión, el acoso de sus preguntas. En un semáforo, Luc se volvió hacia su amigo y le buscó la mirada. Daba por descontado que el motivo de su depresión era la ruptura con Florence, lo que en cierto sentido era verdad, y acababa de esgrimir que las chicas son volubles, que nada estaba perdido. Entonces Jean-Claude le dijo que tenía un cáncer. No es premeditado, sino una ensoñación que acaricia desde hace 2 meses. Un cáncer lo arreglaría todo. La compasión y la admiración de Florence. Apenas pronunciada la palabra, advierte su poder mágico. Ha encontrado la solución. El cáncer que se atribuye es un linfoma, es decir, una enfermedad caprichosa, de evolución imprevisible, grave sin ser mortal forzosamente y que no impide a quien la padece llevar durante años una vida normal. No tarda en decir que ha remitido y a partir de ese momento no se vuelve a hablar del asunto. Confesar un linfoma en vez de una impostura equivale para él a transponer en términos comprensibles para los demás una realidad demasiado singular y personal. La vida reanuda su curso, vuelve a la facultad, vuelve a ver a sus amigos y sobre todo a Florence. Jean-Claude le pide a Luc que no le cuente nada de su enfermedad a Florence y la maniobra tiene éxito porque vuelve a salir con él y 2 años más tarde son novios formales. Jean-Claude se matricula durante 12 años seguidos en 2º curso de medicina. Florence se cambia a farmacia. La alarma, de todos modos, debería haber sonado mucho antes por parte de aquellos para los que él no era un simple número, sino Jean-Claude, el amigo, Jean-Claude, el novio. Pero no ocurrió nada. Asistía a clases, frecuentaba la biblioteca universitaria, tenía encima de la mesa de su estudio los mismos manuales y las mismas fotocopias que los demás, y seguía prestando sus apuntes a alumnos menos concienzudos que él. Para simular que estudiaba medicina, desplegaba las dosis exactas de celo y de energía que habría necesitado para estudiar realmente la carrera. Para los exámenes le basta con dejarse ver por el vestíbulo a la entrada y la salida. Para las prácticas, Jean-Claude finge que hace las suyas allí donde no las hace su interlocutor. La boda de Florence y Jean-Claude se celebra en casa de los padres de ella, en presencia de 150 invitados. Al año siguiente, Florence defiende su tesis de farmacia y Jean-Claude aprueba, supuestamente, el examen de médicos residentes de París. Primero es responsable de investigación en el INSERM de Lyon. Después es enviado con el título de maestro investigador a la Organización Mundial de la Salud de Ginebra. Abandonan Lyon para establecerse en Ferney-Voltaire. Luc, l'admiral, acaba de hacerse cargo allí de la consulta de su padre y Jacques Cotin de una farmacia donde Florence podría trabajar a media jornada. Gozan de los encantos del campo, de la montaña y de una capital a 2 pasos, de un aeropuerto internacional, de una sociedad abierta y cosmopolita, y es un lugar ideal para los niños. Caroline nace en 1985, Antoine en 1987. Jean-Claude les lleva magníficos regalos ofrecidos por sus jefes de la OMS y del INSERM, que en adelante no olvidarán nunca sus cumpleaños respectivos. Florence, sin conocerles, les escribe cartas de agradecimiento. El lado social era falso, pero el lado afectivo era verdadero. Dice que era un falso médico, pero un verdadero marido y un verdadero padre, que amaba con toda su alma a su mujer y a sus hijos, y que ellos también le amaban. Los que le conocieron aseguran, incluso después de la tragedia, que Antoine y Caroline eran felices, confiados, equilibrados. Ella un poco tímida, él francamente travieso. Estaban orgullosos de que su padre fuese médico. Como escribe Marc Basset en Babelia, podría argumentarse que el antecedente del adversario es otro menos evidente que a sangre fría, El extranjero de Albert Camus. También la historia, en este caso ficticia, de un asesinato y una condena. Ambos libros se parecen por los abismos existenciales a los que ambos relatos arrojan, y por los protagonistas, Meursault y Roman, 2 hombres solitarios enigmáticos, arrastrados en su vaivén vital por quién sabe qué fuerzas. Uno mató porque hacía calor y el sol pegaba fuerte. El otro porque un día no se presentó a un examen y esto abrió las compuertas a una catarata de mentiras que desembocó en una matanza. Los que le conocen poco dicen que tiene un puesto importante en la OMS y viaja mucho. Los que le conocen bien añaden que sus investigaciones versan sobre la arteriosclerosis, que da clases en la Facultad de Dijon y que tiene contactos con altos responsables políticos. Florence dice que separa de forma estricta sus relaciones privadas de las profesionales.
No invita nunca a casa a sus colegas de la OMS y no tolera que le importunen en su domicilio por cuestiones de trabajo, ni en el despacho por motivos domésticos o de amistad. Nadie tiene su número de teléfono en el despacho, ni siquiera su mujer, que se pone en contacto con él por mediación del servicio Operator, donde deja un mensaje en un buzón de voz que avisa a Jean-Claude emitiendo un pitido en un pequeño aparato que lleva siempre encima, y él enseguida contesta. Ni a ella ni a nadie les parece raro. La familia, incluyendo a los padres y a los suegros, constituye el centro de su vida, en torno al cual gravita un pequeño círculo de amigos, los Ladmiral, los Cotin y unas cuantas parejas con las que Florence ha simpatizado. Pero no figuraba en ningún anuario profesional. Bastaron al día siguiente del incendio unas cuantas llamadas telefónicas para que esta fachada se desmoronase. A lo largo de la instrucción, al juez no dejaba de asombrarle que esas llamadas no se hubiesen hecho antes, sin malicia ni sospecha, simplemente porque, aunque uno sea muy compartimentado, trabajar durante 10 años sin que ni una sola vez tu mujer ni tus amigos te hayan llamado al despacho es algo que no sucede. Es imposible pensar en esta historia sin decirse que hay un misterio y una explicación oculta. Pero el misterio consiste en que no hay explicación y en que, por inverosímil que parezca, las cosas fueron así. Por la mañana, Jean-Claude lleva a los niños a la escuela. Luego toma la carretera de Ginebra. El puesto fronterizo lo franquean 2 veces al día algunos miles de residentes de la comarca de Gers que trabajan en Suiza. Se saludan entre ellos y saludan a los aduaneros. Muchos son funcionarios. Jean-Claude se mezcla con aquel flujo y casi siempre aparca en el estacionamiento de la OMS. Entra con una tarjeta de visitante y un maletín en la mano y va de la biblioteca de la planta baja a las salas de conferencias y a la oficina de publicaciones, donde arrambla con todo lo que esté impreso y sea gratuito. Su coche y su casa están llenos de papelotes con el membrete de la organización. Utiliza la estafeta de correos de la OMS, el banco de la OMS y hasta la agencia de viajes de la OMS que le organiza las vacaciones familiares. En los primeros tiempos va todos los días allí, después con menos frecuencia. A veces se sale a la autopista de Lyon, para en un kiosco de prensa, compra un montón de periódicos y se sienta a leerlos en un café o en su coche. Come un bocadillo y sigue leyendo por la tarde en otro café o dormita en una zona de descanso. Cuando esta rutina se hace demasiado monótona, da paseos urbanos. Y el jueves, día de su clase en Dijon, pasaba a visitar a sus padres, muy dichosos de mostrar a sus vecinos a su único hijo, tan importante, tan ocupado, pero siempre dispuesto a dar un rodeo para abrazarles. El padre perdía vista, hacia el final estaba casi ciego y ya no podía ir solo al bosque. Jean-Claude le llevaba guiándole por el brazo, le escuchaba hablar de los árboles y de su cautividad en Alemania. Por último, están los viajes, congresos, seminarios, coloquios en todas partes del mundo. Cuando se supone que viaja, Jean-Claude compra una guía del país y Florence le prepara la maleta. Se queda en una moderna habitación de hotel, con frecuencia cerca del aeropuerto, y se pasa 3 o 4 días viendo la televisión, mirando a los aviones despegar y aterrizar. Estudia la guía turística para no equivocarse en los relatos que hará a su regreso. Telefonea cada día a su familia. Vuelve con regalos comprados en una tienda del aeropuerto, cansado a causa del desfase horario. Una mentira normalmente sirve para encubrir una verdad, algo vergonzoso, quizá, pero real. La suya no encubría nada. Bajo el falso doctor Roman no había un auténtico Jean-Claude Roman. Nunca confió su secreto, ni trató de hacerlo. En 15 años de doble vida no conoció a nadie, no habló con nadie. No se mezcló con ninguna de esas sociedades paralelas como el mundo del juego, de la droga o de la noche, en que hubiera podido sentirse menos solo. Fuera se encontraba desnudo. Volvía a la ausencia, al vacío, al blanco, que no eran un percance de ruta, sino la única experiencia de su vida. Hasta el final de sus estudios le mantienen sus padres y cuando se casa sigue ordeñando las cuentas bancarias de sus padres, de las que tiene firma. Considera que los bienes paternos son suyos y ellos no se extrañan de aquellas sangrías practicadas por un hijo que se gana bien la vida. Al abandonar Lyon, vende el estudio por 300.000 francos que se guarda en el bolsillo. Una vez en la OMS, da a entender que su estatus de funcionario internacional le da derecho a colocar depósitos de un modo sumamente ventajoso a un interés del 18%, del que puede beneficiarse su familia.
Los padres le agradecen que, pese a sus numerosas ocupaciones, tenga tiempo para gestionar su pequeña cartera de jubilados. Comparte esa confianza con su tío Claude, que le confía algunas decenas de miles de francos, convencido de que le reportarán 10 veces más, a condición de que no los toque. Y de eso vive al principio de su matrimonio. Viven en un apartamento de 2 habitaciones y 50 metros cuadrados, por el que pagan un alquiler de 2.000 francos al mes. Se declaraba también asqueado por el dinero fácil que circula en la comarca de Gex. No tenía ganas de seguir esa pauta, educar a sus hijos en aquellos valores. Para él representaba una cuestión de honor vivir modestamente. Las dos explicaciones, indolencia y virtud, no se contradecían, antes al contrario, contribuían a la imagen del sabio despegado de las cosas materiales. Cuando el padre de Florence se jubila con una prima de 400.000 francos, le piden a Jean-Claude que lo deposite a su nombre en un banco ginebrino. Nadie ve jamás un documento bancario certificando un depósito de capital o el devengo de intereses. Y cuando su suegro le dice que quiere comprarse un Mercedes y quiere retirar una parte de su capital, se cae por la escalera de su casa, en la que se encuentra a solas con Jean-Claude, y muere en el hospital, sin haber recobrado el conocimiento. Antes de que el tribunal se retire a deliberar, Jean-Claude le dice a la familia de su mujer, poniendo a Dios por testigo, que no tuvo nada que ver en aquella muerte. Otra historia embarazosa tiene lugar más o menos por esas mismas fechas. El tío de Florence está enfermo de un cáncer incurable. Jean-Claude le habla un día de un remedio que está perfeccionando junto con su jefe en la OMS a base de células frescas de embriones. Le dice que él podría procurarle 1 o 2 dosis, pero son muy costosas, 15.000 francos la cápsula, y hacen falta 2 para comenzar el tratamiento. Y luego otra dosis doble, 60.000 francos en metálico. El enfermo muere al año siguiente. La muerte de su suegro había sido providencial para Romain. En primer lugar, ya no era necesario tocar las sumas depositadas en Suiza. En segundo término, la señora Crollet decidió vender la casa, que resultaba demasiado grande para ella sola, y le confió el producto de la venta, que ascendía a 1.300.000 francos. Durante los meses siguientes al accidente, Jean-Claude fue un apoyo admirable para la familia, que en adelante le consideraría su jefe. No tenía más que 34 años. Florence también estaba muy afectada. Con la esperanza de distraerla, Jean-Claude decidió abandonar el apartamento para alquilar en Prévesin, una granja restaurada más acorde con su posición social y que a ella le complacería decorar. Todo se aceleró. Jean-Claude se había enamorado. Rémy Hurtin es psiquiatra y su mujer Corinne psicóloga de niños. Han abierto en Ginebra una consulta común y alquilado en Ferney un apartamento encima del de los Ladmiral, que les introducen en su círculo de amistades. Son divertidos, vitales y un tanto pretenciosos. Corinne es bonita, probablemente poco segura de sí misma, y está ávida de seducir. La pareja naufraga y cada uno se toma libertades mal vistas en la comarca de Gex. Hasta que Corinne deja a su marido y se instala en París, donde Jean-Claude y Florence cenan con ella un día que viajan a París. 3 semanas después, es Jean-Claude solo quien la visita a cenar. La lleva a un gran restaurante y le habla de sus investigaciones. Le cuenta que es amigo de Bernard Kouchner. Es la primera vez que Corinne se relaciona con uno de esos hombres especiales, sabios y austeros a los que hasta entonces ha admirado de lejos. Él volvió a París. De nuevo la invitó a cenar. Le volvió a hablar de sus investigaciones y sus congresos. Pero la segunda vez, antes de despedirse, le dijo que tenía algo un poco delicado que anunciarle. Que la amaba. No le costó mucho rechazarle suavemente. Al día siguiente, él le telefonea para disculparse y deja en su casa un regalo, un anillo de oro con una esmeralda rodeada de pequeños diamantes, 19.200 francos en Victorov. Jean-Claude empieza a subir a París un día a la semana. Esas cenas semanales con Corinne se convierten en la gran vivencia de su vida. Antes, cuando salía de casa, sabía que hasta su regreso se extendía una larga playa de tiempo vacío y muerto. Ahora, ese tiempo precede y sigue al momento del encuentro con Corinne. Ha conocido a Corinne en el mundo que ambos compartían, pero merced a un golpe de audacia, la ha introducido en el otro mundo, en el que él ha estado siempre solo y donde por primera vez ya no lo está. Por primera vez existe ante la mirada de alguien. Y Jean-Claude se lo cuenta a Luc, que se escandaliza y le dice que se lo tiene que contar a Florence y que si no, se lo contará a él. Pero no hace falta. A mediados de agosto, Jean-Claude y Corinne pasaron juntos 3 días en Roma. Él había insistido en que ella le concediera ese viaje, que fue para ella una pesadilla.
Las versiones de ambos, igualmente elípticas, concuerdan en lo siguiente. El último día, ella le dijo que no lo amaba porque le parecía un hombre demasiado triste. Demasiado triste. Son las palabras que emplean los dos. Él lloró, suplicó como había hecho 15 años antes con Florence, y al igual que Florence, Corinne fue amable. Se separaron con la promesa de seguir siendo amigos. Jean-Claude vuelve a reunirse con su familia, que está de vacaciones en Clairvaux. Una mañana finge que ha sufrido un accidente de coche. Llorando, le dice a Florence que perdió el control del automóvil porque ha sufrido un golpe terrible. Su jefe de la OMS acaba de morir de un cáncer. Florence, muy conmovida, está al mismo tiempo sorprendida por el gran cariño que profesa a un jefe del que nunca le ha hablado. Él también debe de pensar que aquello no basta. A comienzos del otoño, el linfoma dormido desde hace 15 años se despierta en forma de enfermedad de Hodgkin. Dice que la enfermedad y su tratamiento le agotan. Ya no va a trabajar todos los días. Solo en casa, Jean-Claude se pasa el día en su cama, bañado en un sudor malsano, dormitando. No ha vuelto a hablar con Corinne desde el catastrófico viaje a Roma. Se queda asombrado el día en que se atreve a llamarla porque la nota contenta de oírle. Vuelve a París en diciembre y todo vuelve a empezar. Las cenas, las salidas, los regalos y después de Año Nuevo, 5 días de enamorados en Leningrado, que termina igual que el de Roma. En el viaje de vuelta, él le dice que padece un cáncer, que pronto estará muerto. Esta segunda oportunidad fallida le sume de nuevo en la rutina y la desesperación. Corinne le llama de vez en cuando y le trata como a un hermano mayor. Un día ella le pidió consejo. Habían vendido la consulta que poseía con Rémy en Ginebra. Su parte, que acababa de cobrar, ascendía a 900.000 francos. Pensaba reinvertirlos en una nueva consulta, seguramente asociarse con alguien, pero prefería no precipitarse y antes que dejar ese dinero en una cuenta corriente, quería colocarlo. Los ICAV que tenían rentaban muy poco. ¿Al hermano mayor se le ocurría una idea? Pues claro, tenía una. UOB, Ginebra, 18% anual. Jean-Claude tomó el avión a París y acompañó a Corinne a la sede de su banco, de donde retiró los 900.000 francos en metálico. Luego volvió a subir al avión, como en las películas, con un maletín cargado de billetes. Ningún recibo, ningún rastro. Es la primera vez que engaña no a personas mayores de su familia, ansiosas tan solo de que su capital fructifique para sus herederos, sino a una mujer joven y resuelta que necesita el suyo y confía en recuperarlo enseguida. Corinne quiere estar segura de que podrá retirarlo cuando quiera y él se lo garantiza. Jean-Claude está acorralado. De la mina que le ha entregado su suegra ya no queda nada. Los 2 últimos años sus gastos se han multiplicado. En su casa se han puesto a la altura del tren de vida de la gente de su medio y paga 8.000 francos de alquiler. Se ha comprado un Range Rover y se ha arruinado en París entre grandes hoteles, cenas elegantes y regalos para Corinne. Necesita ese dinero que reparte en 3 cuentas, pero sabe que al poner las manos en el dinero de Corinne hace inevitable la catástrofe. A medida que pasaban las semanas y los meses, disminuía la suma supuestamente depositada. Presa de vértigo, ni siquiera intentaba hacerla durar, sino que gastaba frenéticamente. ¿Qué haría cuando ella se la reclamase? Algunos años antes hubiese podido tratar de rehacerla mediante la ayuda de sus donantes habituales, sus padres, su tío Claude, su familia política. Pero él conocía, y mejor que nadie, la situación pecuniaria de todos ellos. Les había despojado de todo y se lo había gastado. No quedaba nadie a quien recurrir. Sabe desde el principio que la conclusión lógica de su historia es el suicidio. Se ha pasado la vida a la espera del día en que todo se descubra. Ahora no llama a Corinne y ella tampoco lo hace por temor a que lo coja Florence. Su mejor amiga le dice que está loca por haber confiado todo su dinero, sin garantía, sin titularidad, sin nada, a un canceroso en fase terminal. Corinne empieza a inquietarse y hasta el marido de su mejor amiga empieza a dejar a Jean-Claude mensajes apremiantes en el contestador. No obtienen respuesta. Cuando, al fin, Corinne logra localizarle, le dice que necesita sacar la mitad del dinero. Y Jean-Claude le dice que el dinero está bloqueado hasta septiembre y que además él está postrado en la cama. Están a principios de verano. Apenas consigue apaciguarla. Justo antes de las vacaciones de Navidad, el presidente de la Junta de Gobierno Escolar quiso hablar con Jean-Claude. No le conocía lo suficiente para saber que no se le podía contactar en su despacho y, como él también trabajaba en una organización internacional en Ginebra, mandó a su secretaria que buscara su número en la guía telefónica de la OMS. A continuación, en el banco de datos de la caja de pensiones de los organismos internacionales.
Intrigado por no encontrarle en ninguna parte, se dijo que debía de haber una explicación. No vuelve a pensar en ello hasta el día, al regreso de las vacaciones, en que se encuentra con Florence en la calle y se lo cuenta, no como alguien que sospecha, sino como quien quiere averiguar la causa de una cosa extraña. Florence reacciona con el mismo acento benévolo. Le parece raro, sí, y le dice que se lo dirá a Jean-Claude. Pero una semana más tarde, ella estará muerta. Nadie sabe si lo habló con su marido. Jean-Claude sabe que el cerco comienza a estrecharse. Sus diversas cuentas bancarias pronto van a quedar en descubierto y no tiene ninguna esperanza de poder arreglarlo. Jean-Claude tiene miedo. Llama a Corinne. Ella acaba de romper con un dentista y está deprimida. Jean-Claude toma un avión a París y lleva a Corinne a cenar al restaurante de Michel Ronstadt y le hace un regalo de más de 2.000 francos. Durante 2 horas, en el círculo de luz suave que aísla su mesa, se siente a salvo. Interpreta al doctor Gaumont por última vez. Al final de la cena, Corinne le dice que definitivamente quiere recuperar su dinero y Jean-Claude saca su agenda y quedan un día, justo después de Año Nuevo. Le propone que ese día cenen con Bernard Kouchner. El lunes por la mañana, su madre le telefoneó muy inquieta. Acababa de recibir del banco un extracto que indicaba un descubierto de 40.000 francos. Era la primera vez que sucedía. No se había atrevido a decírselo a su marido para que no se atormentase. Él dijo que iba a solucionarlo, a hacer un ingreso, y ella colgó tranquilizada, como siempre, después de haber hablado con su hijo. No va a trabajar el martes. Florence y él se van de compras. Él se compra un traje nuevo. Recogen a los niños en el colegio y se llevan a dormir a su casa a la hija de los Ladmiral. Jean-Claude compra en la farmacia Cotin barbitúricos de rápido pico seroso que, completados con un antiemético, están recomendados para un adormecimiento confortable, y compra también una solución de fenobarbital. A Cotin, el farmacéutico, no le extraña. Esa noche, Jean-Claude lee un cuento a los niños. El miércoles se va a Lyon, saca 2.000 francos de 2 cajeros y después, en una armería, compra un artefacto eléctrico capaz de neutralizar a un agresor, 2 bombas lacrimógenas, una caja de cartuchos y un silenciador para una carabina del 22 largo. Era como si no existiese. Yo hacía como si... Me decía que estaba haciendo otra cosa, que era por otro motivo, y al mismo tiempo compraba las balas que iban a atravesar el corazón de mis hijos. Todos los jueves, día de su clase en Dijon, sale temprano para tener tiempo de pasar a ver a sus padres. En el trayecto de regreso, telefonea a Corinne y le recuerda la cena con Kouchner el sábado. El viernes, lleva a los niños al colegio y va al supermercado donde compra 2 bidones y probablemente un rodillo de repostería. Llena los bidones de gasolina. Cenan todos juntos en una cafetería y vuelven temprano. Ya en casa, Florence mantiene una larga conversación telefónica con su madre, que contagia su tristeza a Florence, que tras haber colgado se echa a llorar. Jean-Claude se sienta a su lado en el sofá. Para él es la última imagen. Está sentado junto a Florence, la estrecha en sus brazos, intenta consolarla. No se acuerda de sus últimas palabras. Él permanece despierto. Pasa la noche preguntándose cómo salir del atolladero. Y por la mañana le aplasta el cráneo a Florence. Después de haber utilizado el rodillo, lo lavó concienzudamente en el cuarto de baño para que no quedase ninguna huella de sangre visible a primera vista, y lo volvió a colocar en su sitio. Cuando los niños se despiertan, les dice que su madre aún duerme. Les pone un vídeo, prepara cuencos de chocopops con leche y Jean-Claude se sienta con ellos. Sabía, después de haber matado a Florence, que también iba a matar a Antoine y a Caroline, y que aquel momento delante de la televisión era el último que pasábamos juntos. Les hice mimos. Debí de decirles palabras tiernas como «os quiero». Lo hacía a menudo, y ellos correspondían muchas veces con dibujos. Incluso Antoine, que todavía no escribía bien, sabía escribir «te quiero». Están allí como media hora, y luego Jean-Claude dice que les va a poner el termómetro. Caroline sube con él. Jean-Claude hace que se tumbe en la cama y va a buscar la carabina. Cuando lo cuenta en el juicio, dice que Caroline tenía una almohada encima de la cabeza, que hizo como si fuese un juego. Luego llamó a Antoine. Ha tapado a Caroline con el edredón. Al juez instructor le cuenta que antes de dispararle quiso obligar a Antoine a que bebiera fenobarbital diluido en un vaso de agua, pero
Él se negó diciendo que sabía mal. Después de matar a sus hijos, sale a comprar unos periódicos, L'Équipe y Le Dauphiné Libéré, y la mujer del kiosco le ve un aspecto totalmente normal. Unos vecinos le ven cruzar la calle para abrir su buzón de correo. Acostumbrado a que el labrador de sus padres le manchase la ropa con sus cabriolas de recibimiento, se puso una chaqueta vieja y unos tejanos, pero colgó en la percha del coche un traje de calle en previsión de la cena en París. No se acuerda del trayecto. Vuelve a ver a su padre abriendo el pórtico. Después no tiene más imágenes hasta el momento de su muerte. Sabe que comieron los tres juntos. Hace con sus padres lo mismo que con sus hijos. Les hace subir al piso de arriba por turnos, uno después de otro. Primero el padre, a quien conduce a su cuarto antiguo con un pretexto. El padre recibe las 2 balas en la espalda, cae hacia adelante. Su hijo le cubre con una colcha de pana que está allí desde su infancia. Luego va a buscar a su madre. La hace subir al salón que no usan. Ella es la única que recibe los balazos de frente. ¿Se dio la vuelta antes de lo previsto para ver a su hijo apuntar con el arma hacia ella? Jean-Claude cuenta que la madre al caer perdió su dentadura postiza y que él se la puso antes de taparla con una colcha verde. El perro corre de un cuerpo al otro sin comprender, lanzando pequeños gemidos. Tras abatirlo, lo cubre con un edredón azul. Al marcharme de Clairvaux, hice lo que solía hacer siempre. Me volví para mirar el pórtico y la casa. Lo hacía siempre porque mis padres eran mayores y estaban enfermos. Y me decía que quizá fuese la última vez que les veía. Entonces se va a París. Es sábado por la tarde. En el coche, Corinne le pide el dinero. Él se disculpa por no haber tenido tiempo de pasar por Ginebra y le dice que irá sin falta el lunes por la mañana y que ella lo tendrá a primera hora de la tarde. Corinne se muestra algo contrariada, pero la perspectiva de la brillante cena que les espera la distrae. Jean-Claude empieza a dar vueltas como si no encontrara la casa de Kouchner. Luego para el coche y le dice que en el maletero tiene el teléfono de la casa. Se baja, empieza a buscar en el maletero y le dice a Corinne que se baje del coche porque tiene un regalo para ella. Ella baja del coche sorprendida y nota enseguida en la cara y en el cuello la quemadura espumosa de una bomba lacrimógena. Empieza a debatirse, a luchar con todas sus fuerzas contra él. Ruedan por el suelo a un costado del vehículo. Una barra cilíndrica y dura lanza descargas eléctricas contra el vientre de Corinne. Convencida de que va a morir, grita que no quiere, que no la mate, y abre los ojos. Cruzar la mirada con la de Jean-Claude le salvó la vida. De pronto todo cesó. Él estaba frente a ella, desconcertado, con el rostro descompuesto y las manos extendidas. Ya no era el gesto de un asesino, sino más bien el de un hombre que intenta sosegar a una persona que sufre una crisis de nervios. «Pero Corinne», repetía suavemente, «pero Corinne, cálmate». La hizo sentarse en el coche y los dos se repusieron como si acabaran de escapar del ataque de un tercero. Increíblemente, al cabo de un momento ella le pregunta si de todos modos irán a cenar a casa de Kouchner. Deciden no hacerlo. Lo que acaba de suceder resulta tan incomprensible para él como para ella. En el estado de estupor en que está, Corinne poco falta para que se deje convencer de que es ella la que ha empezado. Durante todo el trayecto de regreso, que dura más de 2 horas, ella tiene miedo de que vuelva a saltarle su furor homicida y para distraerle le habla como una amiga afectuosa y al mismo tiempo como una profesional de la psicología. La deja en el portal de su casa a la 1 de la mañana. Le hace prometer que no se lo dirá a nadie y ella le pide que prometa que recuperará su dinero, todo su dinero, el lunes. Ya ha amanecido cuando Jean-Claude llega a su casa. El interior está caldeado y el salón un poco desordenado, pero de una forma acogedora. No había subido al piso de arriba desde su regreso, pero sabía lo que vería allí. Había extendido meticulosamente los edredones, pero sabía lo que había debajo. Al caer la noche, comprendió que la hora de morir, tanto tiempo postergada, había llegado. Esparce el contenido de los bidones de gasolina primero por el desván, luego sobre los niños, sobre Florence y por la escalera. Más tarde se desviste y se pone el pijama. Prende fuego primero al desván, luego a la escalera, por último al cuarto de los niños y entra en el suyo. Los plomos saltan, el humo comienza a invadir la habitación. Intenta tumbarse al lado de Florence, pero ve mal y le pican los ojos. Todavía no ha prendido el fuego en la alcoba y los bomberos han llegado ya. Como no consigue respirar, se arrastra hasta la ventana y la abre. Los bomberos oyen crujir el postigo, despliegan su escalera para socorrerle. Él pierde el conocimiento. Cuando salió del coma, al principio lo negó todo.
Un hombre vestido de negro, que había entrado en la casa por la fuerza, había disparado a los niños y había incendiado la vivienda. Él estaba paralizado, impotente. Todo se había desarrollado ante sus ojos como una pesadilla. Cuando el juez le acusó de la carnicería en Clairvaux, él se indignó. Uno no mata a su padre y a su madre. Es el segundo mandamiento de Dios. Cuando le demostraron que no era investigador de la OMS, dijo que trabajaba de asesor científico para una sociedad y al instante inventó otra cosa. Durante 7 horas de interrogatorio, luchó contra cada una de las pruebas. Por último, ya fuese por fatiga, ya porque su abogado le hizo comprender que aquel sistema absurdo de defensa acabaría por perjudicarle, confesó. Jean-Claude Roman fue condenado a cadena perpetua, acompañada de una pena de prisión firme de 20 años. Emmanuel Carrère, para escribir El adversario, se pone en contacto con él por carta en noviembre de 1996 y se establece entre ellos una correspondencia regular. Jean-Claude le cuenta que van a verle a la cárcel todas las semanas 2 visitadores, Marie-France y Bernard, y le cuenta que al principio en la cárcel temía la violencia contra él, pero muy pronto un cabecilla le reconoció y le garantizó su protección porque Jean-Claude le había cogido un autostop y le había dado un billete de 200 francos para que se pagase una buena comida. Jean-Claude se convierte en un personaje respetado, participa en los talleres de escritura, de informática y de dibujo animado. Comienza a estudiar japonés. Bernard y su mujer forman parte de un movimiento católico llamado los Intercesores, que se rebelan para garantizar una cadena de oración ininterrumpida. En cualquier instante en Francia, y creo que en todo el mundo, hay por lo menos un intercesor rezando. Cada uno se compromete a hacerlo en una fecha y una hora concretas, y Jean-Claude Roman, reclutado por su amigo, ha mostrado mucho celo al escoger horarios poco solicitados, por ejemplo, de las 2 a las 4 de la mañana. Jean-Claude Roman, tras 26 años en la cárcel de Châteauroux, obtuvo la libertad condicional el 28 de junio de 2019 y se dirigió a la abadía de Fongombol, una abadía benedictina del siglo XI que sigue la liturgia previa al Concilio Vaticano II, donde tiene previsto vivir. Carrère llega a ir a verle. De regreso a París, en su último encuentro, no ve ya misterio alguno en la larga impostura de Jean-Claude, sino tan solo una pobre mezcla de ceguera, aflicción y cobardía. Pero se pregunta qué le ocurre en su corazón ahora, en las horas nocturnas en que vela para rezar. Jean-Claude ha escrito sobre ello, contando que acontecimientos de naturaleza mística, difícilmente comunicables, le han trastornado profundamente y han consolidado su nueva fe, y que uno de los que más huella le ha dejado ocurrió una noche de insomnio y de angustia en la que se sentía más que nunca culpable de vivir. Y entonces vivió la irrupción inesperada de Dios al contemplar en las tinieblas la santa faz pintada por Walt. Cuenta que tras el abatimiento más horrible, sus lágrimas no eran ya de tristeza, sino el efecto de un fuego interior y de la paz profunda que da la certeza de ser amado. De que Jean-Claude Roman no representa una farsa para los demás, de eso estoy seguro. Pero el mentiroso que hay en él, ¿no la representa para sí mismo? Cuando Cristo entra en su corazón, cuando la certeza de ser amado a pesar de todo hace que rueden por sus mejillas lágrimas de alegría, ¿no sigue siendo el adversario quien le engaña? Pensé que escribir esta historia solo podía ser un crimen o una plegaria. Y así les hemos contado El adversario de Emmanuel Carrère. Hemos seguido la edición de la editorial Anagrama con traducción de Jaime Zulaika. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Virginia Díaz Pacheco. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana.
Cadena SER. La radio.